Buenos días. Doy comienzo a mi intervención en este seminario virtual hablando de una antología fundamental en los años de la transición, como es Las diosas blancas. Las diosas blancas, de 1985, es una antología que recoge exclusivamente obra de autoría femenina, una modalidad que cuenta con algunos antecedentes en la segunda mitad del siglo XX. El primero de los florilegios a los que puedo referirme es el de María Antonia Vidal, Cien años de poesía femenina española e hispanoamericana, de 1943, que incluye una selección de poesía escrita por mujeres entre 1840 y 1940. En 1953 apareció también la antología Poesía femenina de Luis Martínez Redondo, quien, sin explicitar sus criterios de antólogo, incluye en su selección a 9 autoras, de las que con el tiempo solo logró consolidar una carrera relevante Luz Pozo. Aunque divulga su obra, las palabras del antólogo no contribuyen a la dignificación de su imagen de escritoras, afirmando, por ejemplo, que se puede armonizar la honorable melodía de las pantuflas, el deseo de tener un hijo, zurcir los calcetines al marido y escribir poesía. La actividad literaria de estas mujeres queda, por lo tanto, enmarcada en una distribución tradicional de los roles de género y no impulsa la renovación de estos. Ninguna de estas dos antologías puede compararse en ambición, impacto e importancia a todos los niveles con las confeccionadas por Carmen Conde, que puso un enorme empeño personal en recopilar y divulgar la poesía escrita por otras mujeres de su tiempo. Poesía femenina española viviente, de 1954, fue su primera publicación en esta línea, incorporando en ella a 26 poetas contemporáneas, muchas de las cuales, como María Beneito, Ernestina de Champurcín, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Angelina Gatell, Susana March, Pino Ojeda, Pilar Paz, Luz Pozo, Alfonsa de la Torre, Josefina de la Torre y, por supuesto, la propia Carmen Conde, se cuentan entre las más destacadas voces de la poesía contemporánea escrita por mujeres. Conde, totalmente partidaria de la promoción artística de la mujer, manifiesta en su prólogo un moderado optimismo respecto al progreso de la inserción femenina en el ámbito literario, patente sobre todo en una mayor madurez que ella cifra en la ampliación del abanico temático. A su modo de ver, la poesía escrita por mujeres se emancipa de la del varón, elude actitudes miméticas y evita ajustarse a patrones de género prefijados. Una segunda edición de esta obra vio la luz en 1967 bajo el título Poesía femenina española, 1939-1950, con pequeñas variaciones respecto a la anterior, conservando con cambios de título, el aparato paratextual y la selección de autoras y poemas. El nuevo volumen estaba pensado para integrarse en un proyecto más amplio que efectivamente en 1971 se concretaría con la publicación de un segundo volumen, Poesía femenina española 1950-1960, destinado a dar visibilidad a voces que habían estado ausentes en las anteriores ediciones de la antología de Conde. En este proyecto editorial se echa en falta una reorganización completa de los contenidos, mal avenidos con el criterio cronológico anunciado en los títulos, ya que la antóloga se limita a incluir en este nuevo volumen a las autoras de las que ella ha tenido noticia en los últimos años. Carmen Conde no procede en sus selecciones de forma sistemática. Desdeña las agrupaciones generacionales o estéticas y no define con claridad sus criterios de selección. Sobresale, no obstante, una actitud generosa hacia sus colegas, una intención de divulgar la poesía de autoría femenina, cuya dignidad defiende por encima de todo. Pasó el tiempo del mimetismo, dice, de la disimulación del verdadero temperamento para no desentonar del ritmo consentido por una tradición que dictaba la idea que tenía el hombre de la inteligencia y los sentimientos femeninos. A diferencia de María Antonia Vidal, su predecesora, que humillaba la cabeza afirmando la inferioridad de la mujer como escritora,
Carmen Conde se muestra resuelta a denunciar la marginación que las escritoras han sufrido frente a unos colegas que, según dice, si alcanzaron los puestos más destacados socialmente hablando, es solo y únicamente porque llegaron antes, es decir, porque se empeñaron en ir juntos y sin nosotras. La labor como antóloga de Carmen Conde tiene la virtud de situarnos frente a sus contemporáneas de varias generaciones, presentándonos a un total de 60 poetas. Entre las seleccionadas había mujeres del 27, del 36 y del 50, tres generaciones de mujeres poco o mal conocidas cuando ella llevaba a cabo la selección, que incluye a escritoras represaliadas por motivos políticos e incluso algunas de ellas exiliadas. Su labor de antóloga dio visibilidad a autoras ninguneadas en el sistema literario oficial y eso en sí mismo es un valor, puesto que abrió el camino a las siguientes generaciones de poetas y de estudiosas. Carmen Conde no estuvo sola en su empeño, pero sí le cabe el honor de haber dado a la poesía escrita por mujeres una difusión que les negaban otras antologías y de haberlo hecho con una decidida voluntad igualitaria que no solamente se refleja en las afirmaciones que hace en sus prólogos, sino también en la selección de los poemas, donde sin que eso se explicite como criterio editorial, sobresale la representación de la situación social de la mujer en la sociedad patriarcal. Estos son rasgos que la destacan y diferencian de las anteriormente citadas. No pueden dejar de mencionarse aquí otras dos antologías muy meritorias debidas a dos hispanistas, la puertorriqueña Diana Ramírez de Arellano y la italiana María Romano Colangeli. La naturaleza de estas antologías es diferente, puesto que se trata de trabajos que ofrecen, junto al florilegio propiamente dicho, una aproximación académica a las autoras seleccionadas. El modelo representado por poesía contemporánea en lengua española, el de Ramírez de Arellano, de 1961, dista de los florilegios hasta ahora mencionados por muchos aspectos. En este caso, se trata de abordar el estudio académico en profundidad de un reducido grupo de escritoras sobre las que realiza una labor encomiable que incluye un extenso análisis poético de cada una, seguido de la correspondiente biografía, para terminar con la propia selección antológica. La otra antología a la que me he referido entre estas autoras extranjeras es Voci femminili de la lírica española del Novecento de María Romano Colangeli, una obra de 1964. Se trata de un trabajo de considerable envergadura que alcanza las 1195 páginas de texto. El trabajo se centra en un conjunto de autoras, 19 en total, tenían que haber sido 20, no pudo contactar de ninguna manera con Gloria Fuertes y eso impidió su presencia, pero en ese conjunto de autoras, esas 19 autoras, se ven representadas tres generaciones poéticas, en lo que resulta similar a los recopilatorios de Carmen Conde. La antología de la italiana se estructura de forma que la selección de poemas, ofrecida en versión bilingüe, va precedida de unas extensas notas biobibliográficas que facilitan una presentación general de las autoras, cerrándose cada una de esas notas con la bibliografía activa correspondiente. Después de la antología bilingüe, hay un capítulo de observaciones métricas y estilísticas acerca de los poemas incluidos. Este apartado parece concebido sobre todo como un apoyo para el estudiante que encuentra allí indicaciones útiles para la comprensión y el análisis de cada poema. Cierra el volumen un extenso repertorio bibliográfico que incluye la bibliografía pasiva de las autoras. Tanto poesía contemporánea en lengua española como Voci femminili aventajan a las otras antologías que he mencionado anteriormente en la incorporación de un rico aparato crítico que sigue siendo muy valioso para el investigador actual. Con un serio desajuste entre la época que retrata y el momento de su aparición, hay que señalar la antología Versos con faldas de Adelaida Las Santas, obra de 1983, que recoge una muestra representativa de poemas y autoras que participaron en la tertulia literaria fundada en 1951 por Gloria Fuertes, María Dolores de Pablos y la propia Adelaida Las Santas. La organización de varios recitales poéticos fue la seña de identidad del grupo liderado por este trío, secundado en toda España y en Hispanoamérica por numerosas autoras que quisieron participar de forma presencial o epistolar en sus eventos.
Varias actrices y locutoras de radio se prestaron a dar voz a las ausentes. Los actos organizados por el grupo llamaron la atención de la prensa y de escritores consagrados, por lo que tuvo la virtud de visibilizar el deseo de las mujeres de consolidar su presencia en el mundo literario. De esta tertulia hay noticias importantes en un libro dedicado a Gloria Fuertes que incluiré en la bibliografía, el de Reyes Vilabelda. Yo también hablé de ello en mi libro Espejos de Palabra. Ciertamente las autoras incluidas en la antología son muy desiguales en interés y calidad, sin que pueda saberse hasta qué punto la selección es representativa de lo que fueron los recitales, ya que no se concreta el criterio seguido para la selección antológica. La ausencia de notas biobibliográficas, poéticas, comentarios o cualquier otro dato relativo a las mujeres que formaron parte del grupo o colaboraron con él dificulta el seguimiento de sus trayectorias respectivas. En un sentido cronológico estrictamente asociado a su fecha de publicación, la antología de Adelaida las Santas podría ser considerada la primera antología poética de autoría femenina de la democracia. Pero no sería lógico. La difusión de esta obra fue muy limitada y su repercusión en el panorama cultural del momento irrelevante. Es la antología Las diosas blancas la que recoge el testigo de Carmen Conde en cuanto a dar visibilidad a la poesía escrita por mujeres a lo largo del siglo XX. Su autor, Ramón Buenaventura, poeta, narrador y traductor, había publicado en aquel entonces 4 libros de poemas, una obra en prosa y una semblanza biográfica, todo ello en la editorial Hiperión, donde se dio a conocer también su antología. Las diosas blancas presenta a un conjunto de 22 poetas, según Buenaventura, nacidas después de 1950, eso no es del todo exacto, que representarían a la generación de mujeres que iniciaron su andadura poética en torno al pequeño núcleo de años que configuran la transición política española hacia la democracia. Las autoras incluidas son las siguientes: Amparo Amorós, Margarita Arroyo, Isabel Rosselló, Ana Rossetti, María del Carmen Pallarés, María Luz Escuin, Pilar Cibreiro, Edita Piñán, Ángeles Maeso, Lola Salinas, Rosa Ángeles Fernández Carpena, Isla Correllero, Menchu Gutiérrez, Teresa Rosenbinge, Andrea Luca, Blanca Andreu, Rosalía Vallejo, Lola Velasco, Amalia Iglesias, Mercedes Escolano, Almudena Guzmán y Luisa Castro. La ordenación de los capítulos se realiza por orden cronológico, atendiendo a la fecha de nacimiento de las autoras, en un arco que iría, como digo, supuestamente de 1950 a 1966. Digo supuestamente porque las 2 autoras que aparecen en primer lugar, Amparo Amorós y Margarita Arroyo, no declaran su fecha de nacimiento. Según alguna fuente consultada, por otra parte, Margarita Arroyo habría nacido en 1947 y María del Carmen Pallarés, a la que se le atribuye el año 1950 como fecha de nacimiento, habría nacido en el 49, un año antes. El dato no sería especialmente relevante si no fuera por la importancia que le da el antólogo en los criterios de selección y en la organización de la antología, que pretende en efecto presentar a la hornada más reciente de escritoras. En esta antología resulta muy llamativo el aparato paratextual, pues cuenta con una dedicatoria y un total de 7 preámbulos e introduce cada uno de los capítulos dedicados a las autoras con una fotografía, una breve nota biográfica, un apartado bibliográfico y una presentación de la autora que a veces reproduce fragmentos de la entrevista mantenida y, en todo caso, las impresiones del antólogo en su contacto con la escritora. La dedicatoria del volumen es para Maite Merodio, cofundadora de la editorial Hiperión, señalando su culpabilidad en segundo grado. Todo apunta, por lo tanto, a un proyecto confiado por la editorial, una editorial significativamente decantada hacia la promoción de literatura escrita por mujeres, a un autor de la casa, lo que no implica que el proyecto de selección haya sido dirigido por parte de la editorial. Buenaventura aborda su trabajo desde un planteamiento estrictamente personal. Da cuenta de sus decisiones, de sus debates internos, de los imprevistos, hechos y circunstancias que han rodeado la confección de esta obra, y lo hace en un tono de abierto antiacademicismo, radicado en la idea de que poetas y críticos ocupan espacios opuestos en el sistema literario.
Desde el momento en que se identifica con la figura del poeta, mientras ejerce funciones de crítico, su discurso se resiente de la contradicción. Pretendiendo evitar los mecanismos de la crítica literaria convencional, los multiplica de forma paródica. Así puede interpretarse al menos la proliferación de preámbulos a la antología. Procederé a continuación resumiendo el sentido de cada uno de esos preámbulos por el mismo orden en que aparecen en el libro. El primero, antes del prólogo, nos muestra unas palabras en las que, en lugar del tono distanciado propio de la crítica literaria, elige el autor un tono impetuoso para hablar de las poetas como diosas, no como artistas y profesionales. El supuesto elogio pertenece a la modalidad que Nichols define como bombón envenenado, es decir, como una lindeza inapropiada. Abunda asimismo en un discurso objetualizador de la mujer, estableciendo su labor de compendio no sobre bases intelectuales, sino de cortejo o seducción, a la vez que sigue marcando distancias con la crítica literaria convencional al declarar textualmente sus pocos deseos de regalar explicaciones. Es obvio que el crítico es consciente del carácter potencialmente polémico de la antología en el entorno social y cultural en que surge y que elige potenciarlo, quizá con una idea promocional de la obra, aunque sea a consta de incurrir en un discurso contradictorio que pretende defender a las escritoras sin dejar de denigrarlas. Así lo hace también en el prólogo, donde habla de la tradición literaria femenina de forma inapropiada, tanto en el lenguaje como en las ideas vertidas, aunque acabe reconociendo, no sin cierta ambigüedad, la idea de que la mujer ha comenzado a conquistar su espacio creativo. La disonancia se mantiene en el apartado que lleva por título Historia de la albatara, donde utiliza como metáfora el hecho de que el clítoris haya sido tomado en la medicina antigua como una enfermedad repulsiva de la mujer, para visibilizar la desnaturalización del cuerpo femenino, la ignorancia y la censura que pesa sobre la sexualidad de la mujer. Y siendo correcta la observación, no la integra en un discurso apropiado para la defensa del talento creador femenino. El prólogo 2 plantea la relación tradicional de la mujer con el hecho literario, muy lejos de la defensa del talento femenino llevada a cabo por su predecesora Carmen Conde. Buenaventura desarrolla un discurso anti-igualitario, analizando desde distintos parámetros la autoría femenina, llegando siempre a conclusiones desventajosas para la mujer, tanto en el pasado como en el presente. Esta desigualdad no podría fundarse, a su parecer, en las diferencias formativas de las mujeres, ni en virtud del espacio social tradicionalmente ocupado por ellas. Las mujeres acomodadas, dice, gozaban de buena educación, mejor que las de sus maridos muchas veces porque éstos se especializaban en armas y políticas, de no poco ocio y no ya de habitación propia, sino de aposentos y criados. Como mucho, admitiría que sobre la expresión de la subjetividad femenina ha pensado una censura tácita. Con estas premisas aborda la justificación de su propio trabajo como antólogo, partiendo de la duda personal acerca de la pertinencia de segregar a las autoras por sexos, basándose en los siguientes criterios: la necesidad de apoyar a los jóvenes que están en la fase inicial de su trabajo, como les sucede a las escritoras seleccionadas, estaría en primer lugar. Esta afirmación es en sí misma discutible, puesto que no todas las autoras están en la misma fase de desarrollo de sus carreras. En segundo lugar, habla de la notoria ausencia de las mujeres en las antologías generales, hecho indiscutible, que a él le parece justificable, puesto que está de acuerdo en que exista un desequilibrio, si bien le parece que no debería ser tan acentuado. En tercer lugar, la necesidad de presentar voces nuevas y diferentes, con versos enteramente distintos, cito textualmente, a los que dicen los hombres. Y en cuarto lugar, la creencia personal de que las mujeres abanderan la renovación estética frente al continuismo tradicional de los hombres. En el apartado Datos indispensables, recoge las dificultades a las que se ha enfrentado como antólogo, diferentes estadios de desarrollo en la obra de las seleccionadas, dificultades para localizar a ciertas autoras, descubrimientos tardíos, la renuncia a participar de Julia Castillo, las imposiciones cronológicas, la dictadura del espacio, etc. Para cerrar todos estos prolegómenos, en el apartado que lleva por título Gracias sean dadas,
Buenaventura asume la responsabilidad total de sus elecciones personales, sin disimular en absoluto una actitud paternalista al concluir: no es que las ame a todas por igual, pero me partiría la cara por cualquiera de ellas. Si los textos introductorios están concebidos con intención polémica, los preámbulos a la selección antológica de cada una de las autoras son bastante inapropiadas, cuando no directamente irrespetuosas. Más allá de 2 o 3 líneas biográficas y de la relación de obras publicadas, lo que Buenaventura aporta sobre las escritoras tiene que ver con las impresiones acerca de su físico y de su carácter, las circunstancias en que se produjo la conversación o las conversaciones con ella, alguna pincelada muy general sobre el aprecio que le merecen sus obras y poco más. El autor se sitúa a sí mismo en el centro de la antología, adquiriendo total protagonismo. A modo de ejemplo, mencionaré que, a propósito de un poema de Rossetti, se embarca en un elogio carnal de la actriz Brooke Shields para decir más tarde que Ana tiene su personalidad, que aplasta cualquier atención a la técnica y a la forma de lo que escribe. Sin entrar por obvio en lo injusto de esta consideración, recojo seguidamente algunas observaciones sobre una u otra autora, cuyos equivalentes serían muy chocantes si se vertieran sobre autores. De Cibreiro dice que es respondona con ganas de pique. De Amorós menciona que estableció desde el principio una mala relación con ella. De Arroyo dice que se ha vestido de trapillo para recibirme, un traje verde de verano, viejo y de los que desnudan. A Rosselló la describe tan amable, tan ligera, tan pasaba por aquí. Hablando de Maeso como persona apasionada, escribe: según los grados de calentura de Angelines Maeso, tengo que admitir mi frigidez comparativa. Así sucesivamente. La retórica de la seducción que asentaba en los preámbulos se traslada a la presentación de las escritoras. El lector asiste asombrado a la descripción de una especie de tensión sexual no resuelta con varias de ellas. En este contexto, que acabe confesando su interés o admiración, poco justificada desde el punto de vista analítico por su obra, es algo que acaba quedando en segundo lugar, opacado por un discurso personal que se impone a la divulgación de las poéticas recogidas. ¿A qué se debe entonces la relevancia de esta antología? Es innegable que tuvo el don de la oportunidad. En el seno de una realidad sociopolítica en uso de sus recién estrenadas libertades, las ideas feministas comenzaban a difundirse, generando un debate por parte de escritoras y académicas acerca de la presencia de la mujer en las letras, que la aparición de esta antología vino a reforzar, como distintos estudiosos han destacado. Miguel Dors, por ejemplo, considera que la antología de Ramón Buenaventura contribuyó al despegue de la literatura de autoría femenina durante los años de la Transición, en una medida equiparable al éxito de 2 jóvenes autoras del momento, Blanca Andreu y Ana Rossetti. Desde luego, la repercusión de la antología fue grande y no poca la polémica suscitada, hasta el punto de que el propio autor quiso salir al paso de sus detractores, participando en Litoral femenino, otra referencia clave del período en relación a la literatura escrita por mujeres, sintiéndose impelido a defenderse de las críticas recibidas y usando de nuevo la ironía y la provocación para defenderse. El antólogo es consciente de que su antología había visibilizado a las autoras seleccionadas de un modo irrefutable, y eso le sirve para reafirmarse en su trabajo. Juan Senís, en un documentado artículo, toma las diosas blancas como punto de partida para la eclosión de antologías especializadas en la poesía escrita por mujeres. Antologías que suelen justificarse en base a los mismos criterios expuestos por Buenaventura: la necesidad de compensar la ausencia en las antologías generales, la presencia cada vez mayor de mujeres en el mercado editorial, la calidad de muchas de ellas y la originalidad de sus voces. Como ha escrito Sara Pujol, la antología, acompañada de un tono irónico de denuncia y defensa de la poesía femenina, supuso una revelación y fue paradigma en la década de los 80 en la concienciación de su existencia. Ciertamente, Las diosas blancas vino a ocupar un espacio vacante. La parcialidad con que se trata a la poesía escrita por mujeres en las antologías generales es un hecho constatado por estudiosas como María Rosal, Cecilia Dreymüller, Chelo Candel, etc., arrojando estos estudios un balance desolador. La importancia para Senís de la sucesión de antologías de género inaugurada por la de Ramón Buenaventura
es que, en efecto, dan a conocer a muchas poetas que no pueden encontrarse en las antologías generales, que serían un vehículo habitual de canonización para los escritores. Sin embargo, en las antologías de género hay un cierto número de autoras que pasan frecuentemente de unas a otras antologías, conformando una especie de canon a la contra del canon oficial. Si aceptamos que la selección de Buenaventura está al frente de esta praxis, con injusto olvido seguramente de Carmen Conde, habría que encarecer su labor por encima de las contradicciones internas de sus reflexiones, que no son pocas. Cecilia Dreymüller va más lejos en su defensa de Buenaventura y de su chocante sucesión de prólogos. Según ella, Buenaventura desenmascara las ideologías al servicio de la represión de la mujer y su carácter irreverente visibiliza mediante la polémica a los objetos de su atención como antólogo. Así piensa también Genara Pulido. Dice: no se puede negar que, a pesar de todas las reservas que se han vertido en torno a esta antología, la obra de Buenaventura supone un avance en relación a otras antologías de poesía escritas por mujeres que aparecen en la posguerra y que presentan un claro carácter conservador y retrógrado, pues como en el siglo XIX se ofrece casi siempre una visión subordinada de la mujer que había de mantenerse sumisa a la ideología dominante impuesta por los hombres. El balance, por lo tanto, respecto a esta antología no deja de ser ambivalente. Pese al tono y las apreciaciones calculadamente provocadoras, su valor principal es el de haber puesto en primer plano la poesía escrita por mujeres, de forma que de ahí en adelante su visibilidad ha sido mayor. Ruiz Casanova, autor de un estudio muy útil sobre las antologías como género y que atiende subsidiariamente a su desarrollo histórico en la tradición hispánica, coincide con González Actories en que las antologías constituyen algo similar a una historia provisional de la literatura. No obstante, afirma también que no se puede ligar un proceso de selección, la antología, con otro proceso de selección, la historia. No puedo estar más de acuerdo con él o con ellos. La parcialidad de las antologías, vinculadas a la subjetividad del autor, los intereses de grupo o editoriales, cuando no los procesos políticos, como la afirmación de la identidad nacional, etc., no aconseja que las antologías lleguen a suplir a las historias de la literatura en lo relativo a la literatura escrita por mujeres. La tradicional marginación de esta es lo que ha conducido a una situación anómala también desde el punto de vista de la recepción crítica. Por ello, con todas sus limitaciones y defectos, hay que agradecer a las antologías que se hayan ocupado algunas veces, en exclusiva, de la poesía escrita por mujeres, ya que de este modo han abierto camino hacia la normalización de su presencia en el campo literario. Muchas gracias.